Vamos con la doctora María Claudia Lacutir. Doctora María Claudia, presidente de AmCham, la Asociación Colombo-Estadounidense de Comercio, la Cámara de Comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, buenos días, Luis Carlos, ¿cómo vas? ¿Qué tal la noche? O sea, las últimas horas, yo quisiera saber cómo fueron sus últimas horas, doctora Lacutir. De mucho análisis, de mucha investigación, de mucho número, de ponernos al día con el establecimiento de estos nuevos aranceles al mundo. Es una sacudida comercial global. No es pertinente únicamente a Colombia y eso es importante marcarlo dentro de esa perspectiva, pero definitivamente tiene sus desafíos y sus oportunidades. ¿Esperaban ustedes que el presidente Trump, la administración Trump, impusiera 10% de aranceles para Colombia? Nosotros no veíamos, y lo digo muy sinceramente, que Colombia tuviera unos aranceles adicionales como se puso, pero sin embargo, la medida no es un tema de Colombia, la medida es que son 136 países, o sea, todos los países que proveen a Estados Unidos tienen arancel. O sea que independientemente de que Colombia no debería de tenerlo, no es un tema de Colombia, es un tema de transversalidad a todos los países. Sí, doctora Lacutir, ¿hay un cálculo de este 10%? ¿Qué significa? ¿Cuánto podemos perder? ¿Cómo nos puede afectar? Yo creo que todavía estamos temprano en establecer qué significa este 10% en impacto. Lo estamos haciendo sin lugar a duda, pero todavía no tenemos esa cifra de decir cuánto nos va a afectar. Lo que estamos viendo también es que si bien va a haber un desafío, porque va a haber mayor competencia, va a haber una presión de precios en Estados Unidos y va a haber una incertidumbre que seguramente va a buscar para los compradores reducir un poco esa incertidumbre a través de reducir las compras a nivel internacional, pues también hay oportunidades y estamos viendo que Colombia, por ejemplo, en el tema de café, que tenemos el arancel del 10%, se le puso 10% a toda su competencia. Brasil, que es el principal importador en Estados Unidos, nosotros el segundo, pero a países como Vietnam, que son unos grandes competidores de Colombia, tienen un arancel del 46%. Otros sectores que estamos viendo también con oportunidades dentro de todo este sacudida global es el tema de textiles y confecciones, donde Colombia en Estados Unidos tiene una competencia en ciertos sectores, pero que se abren otros nuevos al establecerse aranceles a los principales proveedores desde Asia. Vietnam vuelve y juega dentro de esta variable, el 46% de aranceles, pero también otros países que son proveedores de textiles y confecciones con aranceles superiores al 40%, abriendo un espacio para productos colombianos. Pero esa es una excelente noticia. Y lo veíamos hace algunos instantes también de declaraciones del doctor Bruce McMaster. Claro, usted nos las da mucho más específicas. Y es que, de alguna manera, y lo voy a poner tratando de utilizar los términos más sencillos, doctora Lacutir, mientras a países como Vietnam es como si les pusieran una maleta con 30 ladrillos para que compitan en Estados Unidos, a nosotros nos están poniendo un par de piedras en la maleta para competir en esos mismos ítems, en esos mismos activos. Por ejemplo, usted nos menciona el de café y también nos menciona el de los textiles y manufacturas. Es decir, existe una oportunidad latente para Colombia después de esto. Totalmente, y hay otros sectores donde también hay unas oportunidades que se abren, por ejemplo, puertas y ventanas de aluminio que a pesar de que tener un arancel del 25%, si se compra aluminio de Estados Unidos, se elimina por completo ese arancel, mientras que China tiene hoy en día 34% de arancel a estos productos, Italia 20%, Polonia 20% y Turquía 10%, quienes son nuestros principales competidores en Estados Unidos. Entonces, efectivamente hay que mirar producto por producto, sector por sector, porque dentro de todo este desafío y toda esta incertidumbre también hay oportunidades. Y en este momento hay que aprovechar esas oportunidades, hay que fortalecer ese relacionamiento con los proveedores en Estados Unidos, con los compradores, perdón, en Estados Unidos, para primero mantener ese cliente, pero al mismo tiempo aumentar la compra por parte de diferentes clientes, teniendo en cuenta pues estas variables donde Colombia termina siendo un país solución, no un país problema. Y también me imagino frente a algunos productos en el agro que actualmente Estados Unidos importa desde México o desde Canadá, que pueden ser también eventualmente exportados desde Colombia. Sí, sin lugar a duda. Nosotros hicimos un estudio donde vimos que frente a China tenemos más de 124 oportunidades
sin tener en cuenta estos nuevos aranceles, Wow. con productos en Estados Unidos con ventaja frente a China. De hecho, estamos viendo que de esos 124 productos, 39 están creciendo un 17%, mientras que China decrece un 23%. No estoy diciendo que Colombia está empujando a China y la está sacando, no, pero sí está abarcando mercados donde antes no estaba teniendo oportunidades. Por el otro lado, con Canadá, por ejemplo, tenemos 43 productos, si se le pone a Canadá un 25% de arancel, y frente a México 37. O sea que efectivamente oportunidades hay y hay que fortalecer ese relacionamiento con Estados Unidos, a pesar de entender que se tienen desafíos, también las perspectivas hay que ponerlas sobre la mesa porque nos abren nuevas oportunidades. Así las cosas es mejor dejar esto quietecito, hacer todo lo posible para que se mantenga esta situación y no cometer un error político que nos lleve a que este desequilibrio de aranceles nos ponga en el lado de los países a los cuales se les está cobrando más aranceles. Es así. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. De hecho, hay que trabajar. Colombia tiene hoy en día 18 irritantes. ¿Qué quiere decir irritantes? Temas de controversia entre Colombia y Estados Unidos, donde Colombia ha impuesto unas medidas que limitan la entrada de los productos estadounidenses al país. Dentro de esos 18 ya hemos venido trabajando con el gobierno de Colombia y con el gobierno de Estados Unidos para disminuir esos con diferentes gremios y asociaciones que hacen parte de un grupo que hemos creado para poder trabajar en cada uno de ellos. Pero sin lugar a duda, esos irritantes hay que seguirlos trabajando. El gobierno colombiano tiene que, por un lado, abrir los canales, establecer las oportunidades dentro de esos canales para mostrar que Colombia tiene un superávit, que Colombia tiene adicionalmente una canasta complementaria, que adicionalmente somos importadores de productos manufactureros estadounidenses de forma importante y que al mismo tiempo se viene trabajando en esos irritantes para poder avanzar, como ya lo hizo México y Canadá, de no establecer esos aranceles dentro de nuestro país. Doctora Alacutir, del otro lado, y quedo muy tranquilo, o quedo más tranquilo, con Yo esta no quedo visión tan tranquila. optimista. Yo creo que yo soy optimista, tenemos oportunidades sin lugar a duda, pero también hay retos, hay Sí. desafíos porque las presiones internas en Estados Unidos van a empezar a verse de forma importante. Va a haber una cancha de juego que si bien equilibrada bajo un 10%, eso se traslada a un precio del consumidor y en ese sentido puede haber una disminución de compra. Entonces, sí hay que ser proactivo, agilizar el proceso de trabajo con los compradores, de no quedarse quieto esperando que vamos a mantener esos compradores, sino que hay que trabajarlos. Y se me adelantó porque iba a decir yo, claro, quedo tranquilo frente a las oportunidades, pero también quisiera saber cómo están evaluando ustedes esto del incremento de precios en Estados Unidos, porque obviamente estos aranceles van a generar una presión en los precios que van a recibir los consumidores estadounidenses que probablemente va a repercutir en un menor consumo. ¿Esto cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta la inflación en Estados Unidos en consumo y también en precios en Colombia? Hay dos temas que hay que mirarlo. Uno son los productos que no están siendo incluidos, como es el caso de las frutas, verduras, que el mayor exportador a Estados Unidos es México y que en este momento no tienen unos aranceles. Y en ese sentido, pues la presión de ese tipo de productos que hacen parte de la canasta familiar en Estados Unidos no están teniendo un aumento de arancel. Entonces, por ese lado, se puede establecer que habrá menos presión en la inflación. También en el tema de automotriz, también se está bajando a los productos de Canadá y México, que son los principales exportadores de estos productos, a Estados Unidos, donde también la presión se disminuye. Y en otros sectores que definitivamente México y Canadá son los principales exportadores. O sea que por ese lado yo creo que Estados Unidos está haciendo una matemática bastante difícil, que creo que en algún momento la presión va a llegar, pero de pronto en este primer, digamos que baldado de aranceles, no va a ser la presión que normalmente se espera, porque los países donde más presión podría generar no tienen esos aranceles establecidos. La doctora María Claudia Lacutir, presidenta de AmCham, como siempre, gracias por darnos unos minutos esta mañana acá en el programa. Muy amable, muy gentil. Un placer, Luis Carlos. Un abrazo fuerte. Un abrazo y mucha suerte.